Será de los temas que vamos a tratar durante todo el semestre. Ha sido desarrollada por mí. Eso quiere decir que el compendio de información que está aquí es correspondiente a lo que veremos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en esta guía didáctica? Muy bien, ¿qué vamos a ver? Hay una pequeña introducción y que vemos el índice de cada uno de los contenidos. Veamos lo que nos interesa. Primero, el sílabo de la asignatura. El sílabo de la asignatura, en una primera instancia, haremos lo que es fundamentos de seguridad laboral. Definiremos diferentes términos necesarios para entender todo lo que implica seguridad. Recuerde, un profesional que tiene conciencia preventiva, que es una persona que está consciente y que sabe cuáles son las normativas que cumplir y que busca su cumplimiento y los demás y a sus compañeros también puede aconsejarlos, es un plus, es un extra, ¿sí? Y que es muy bien valorado y recompensado, sobre todo en empresas privadas y empresas petroleras, empresas privadas grandes, es un plus muy, muy bueno, ¿no? Tener un trabajador con conciencia preventiva. Entonces, veremos los fundamentos, un poco lo que es el plan de seguridad. Aquí este sílabo es un poquito definido de una manera un poco distante o me parece que la sistematización de los temas no es la adecuada, ¿no? Pero trataremos de adecuarlo lo más posible a cómo debe verse seguridad. Primero hay que ver los términos, siempre los términos principales, y después ya enfocarnos en los riesgos. Veremos cómo es el plan de seguridad dentro de las empresas. Afortunadamente en Ecuador hay muchísima reglamentación en el área de seguridad laboral y muchísimos formatos ya establecidos. El problema en Ecuador no es la normativa, el problema es cómo es la verificación del cumplimiento de esa normativa, y ese es básicamente el problema o la contextualización que podemos ver en Ecuador en el sentido de seguridad. Vamos a la parte, de una vez vamos a ver lo que es la tipificación adecuada de los riesgos laborales, ¿sí? Hay una tipificación estandarizada a nivel internacional que puede variar tal vez entre la normativa española, que es la normativa europea que se maneja, y la normativa norteamericana, que es la que se maneja aquí en Ecuador. Sin embargo, aquí en Ecuador, como hay muchas personas que ya se han capacitado, ¿sí?, en países como España, ¿por qué? Por el idioma. Entonces también se ha acoplado un poco, ¿no?, a esa normativa europea. Entonces, a la par podríamos decir que es lo mismo, cambia un poco las palabras o cómo tipifican el riesgo, lo veremos igualmente. ¿Cuáles son esos riesgos nuevos que dice aquí? Bueno, ya no son riesgos nuevos, veremos los tipos de riesgos, tanto en seguridad, tanto en higiene industrial, en ergonomía y los riesgos psicosociales. Y de ahí vemos una parte que dice protecciones personales, es decir, los equipos de protección personal. Bueno, yo aquí no tengo directamente establecido con las fechas actualizadas, si ven está junio, no tenía el cronograma, por eso no les había actualizado estas fechas. Antes de subirles, les actualizo las fechas. Primera semana, la socialización del sílabo, la prueba diagnóstico, que es lo que hemos visto, y el clase del tema número 1. ¿Será? Si nos alcanza el tiempo, pues lo podemos ver ya desde esta clase, ¿no? Semana 2, veremos todo lo que son técnicas analíticas, y de ahí vemos un tema que se llama evaluación de riesgos, que será nuestro primer trabajo, ¿sí? Semana 2 y semana 3 podremos hacer un taller, y bueno, más bien aquí este taller, lo voy a poner aquí, ya. Este era algo que cambié el semestre anterior. Aquí donde dice taller número 1, semana 3, haremos una exposición, será una exposición de su parte, ¿de qué tema? De los equipos de protección personal, ¿sí? Será la exposición, y con eso cerraremos estas 3 semanas del mes de diciembre. Bibliografía que nos va a servir, decreto ejecutivo 2393, que ya les voy a subir igualmente. Toda esta información va a estar en el aula virtual. Unidad 2, ¿sí? Conceptos de prevención de riesgos. Bueno, aquí es un poco una dinámica de
de verle desde diferentes puntos que normalmente no suelo abordar. Lo podremos ver como una pequeña consulta, ¿sí? Que lo podemos mandar aquí. Bueno, acá abajo se me ha ido la exposición. La voy a mover para la semana 3. Ojo, ya les voy a dividir de una vez para que ustedes puedan ir trabajando. En esa exposición la subiré la próxima semana, ¿sí? Para que esté lista para el miércoles de la otra semana, ¿sí? De la tercera semana, perdón. Entonces, este tema de aquí nos vamos a saltar, será un poco visto de manera teórica y se encargarán ustedes de desarrollarlo, ¿no? Como una pequeña tarea. Entraremos ya de lleno a lo que son riesgos eléctricos, ¿sí? Vamos a hablar de todos los riesgos eléctricos, tanto en trabajos sin tensión como con trabajos con tensión. Y para esta semana, que sería la semana de enero, que ya estamos regresando, que estamos revisando este tema, tomaremos una evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy posible que esta semana de diciembre no alcance yo a hacerles la evaluación. Pero si lo podemos hacer, si nos podemos apurar, lo podríamos hacer encantado la vida. ¿Por qué? Muy seguramente en enero ustedes tendrán acumuladas pruebas de electrónica, de sistemas de percepción, de todas las materias. ¿Por qué? Porque vienen 2 semanas de trabajo fuerte en enero. Y enero siempre se nos hace cuesta arriba. Entonces, si podemos avanzar rápido en la asignatura y tomarlo ahora en diciembre, la evaluación, muy bien, y si no, lo haremos al regresar en la primera semana de enero, ¿sí? Entonces aquí vemos lo que es riesgo eléctrico, y si no se alcanza de una vez, la siguiente semana veremos lo que son riesgos contra incendios, y haremos una pequeña, en este tema vamos a hacer un pequeño deber, una pequeña consulta sobre la normativa de los equipos extintores, ¿no? En esta semana ya nos vendría el examen del primer parcial, ¿sí? Nos vendría el examen del primer parcial. Bueno, aquí es algo que lo planteé, pero no siempre se puede. El semestre anterior no lo logré. Veamos si este semestre se puede. Una visita técnica al Cuerpo de Bomberos del Aguario para complementar todo lo que es el manejo de extintores, ¿verdad? Lo podríamos terminar. Muy bien, hasta aquí sería lo que yo tengo previsto el primer parcial, fundamentos de seguridad, riesgos eléctricos, riesgos de incendio y lo que son las técnicas analíticas. Segundo parcial, que empezaríamos en febrero, ¿verdad? Tenemos aquí una parte de protección radiológica, ¿no? Si alcanzamos por eso les decía, ¿no? A veces aquí tiene unos criterios o unas temáticas ya más específicas y que tocaría analizarlas, ¿no? Siempre yo trato de adecuar lo que es mejor para poder discernir con ustedes. Entonces, segundo parcial podríamos ver esta parte de protección radiológica, ¿sí? Mandaríamos una pequeña consulta, podríamos hacer una evaluación de este tema, ¿sí? Y un taller, ¿sí? Con los diferentes organismos internacionales de regulación, ¿no? En este tema de radiología, para cumplir con el sílabo, ¿no? Después veremos lo que son protecciones de seguridad en máquinas industriales, ¿sí? Bueno, esto es un tema que hay que pasar de vista también un poco rápido, al igual que en los lugares de trabajo, es información que está en la normativa ecuatoriana, y que pues al docente no le deja mucho más que comentarles, ¿no? Cuáles son los artículos que hay o dónde podemos encontrar esto, ¿sí? Entonces, este es el contenido, la materia se llama seguridad laboral, quiere decir que hay que abordar las temáticas de seguridad laboral. Si la materia se llamara prevención de riesgos laborales, sería mucho más amplia, ¿sí? Entonces, dependiendo del tiempo, dependiendo de cómo nos va en el semestre, podríamos ver un poco lo que son, sobre todo, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales, ¿sí? Que es de interés, lo podríamos ver de manera general, que es interés sobre todo a trabajadores en la empresa pública, ¿sí? A personas que están trabajando en oficina, a personas que hoy en día están trabajando, tienen teletrabajo, que
tienen que enfrentarse a una nueva realidad, a una pandemia. Entonces, los riesgos psicosociales han marcado o han tenido un nuevo boom en este último año, ¿no? La seguridad laboral, todo lo que es el área preventiva, ha tenido una nueva caracterización, ¿sí? Ahora se le ve como algo importante, ¿no? Es así que incluso ya se pudo abrir aquí la tecnología en seguridad y en salud y seguridad laboral, ¿no? También va a abrir esta carrera al instituto. Y hay muchos institutos que ya lo han venido dando institutos, pero en Quito tengo entendido, ¿no? Aquí en Ecuador todavía, aquí en La Guardia todavía no había un instituto que dictar. Entonces, es una carrera, es un área bastante amplia, pero que va ganando protagonismo, ¿sí? Entonces, ustedes aquí en la guía didáctica, por favor, cuando quieran pueden echarle un vistazo, yo ya les voy a subir. Están aquí un poco más desglosado, yo trabajo con diapositivas que igual les voy a enviar, pero aquí está un poco desglosado, por así decirlo, de mejor manera, todo lo que yo pongo dentro de mis diapositivas y en el mismo orden que yo les voy dictando, ¿sí? Una herramienta muy buena a la hora de repasar para sus exámenes. Bueno, como recomendación de mi materia de seguridad, pongámosle la atención debida, ¿sí? No seamos, cuando yo estuve en la universidad, me acuerdo que fue una materia considerada materia de relleno desde el docente, ¿no? Desde el docente minimizó mucho la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todos los estudiantes lo minimizamos, ¿sí? Porque, sí, estamos estudiando ingeniería electrónica, ¿qué seguridad? Estoy estudiando automatización, es lo de menos seguridad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo fui a hacer mis prácticas preprofesionales, había muchos criterios, yo como hice en Petroecuador, había muchos criterios que desconocía. Y sobre todo mi forma de actuar en la ejecución de las tareas que nos encomendaba no era la correcta, ¿sí? Por ejemplo, tenía que subir a hacer una inspección de algún tipo de instrumento y tenía que subir las escaleras. Entonces yo iba y subía las escaleras como si nada y me decían, espera un momento. Entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? No, dice, aquí siempre hay hormigas, tiene que ponerse los guantes. Entonces son criterios que uno a veces cree que no son importantes, ¿no? Yo incluso me enojaba porque me decían, ¿por qué no me dejaban entrar al inicio? Porque no tenía el equipo, los zapatos adecuados. Tenía unos zapatos que no eran precisamente de seguridad. Entonces yo decía, pero no me va a pasar nada. Entonces es hasta a veces vergonzoso después cuando uno vuelve a ver atrás que no se haya tenido ese criterio o ese sentido común, ¿sí? Entonces, bueno, conectémonos, ¿sí? Volvamos a conectar y vamos a empezar con la materia de seguridad.